Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy vamos a analizar cómo se ha preparado el país para atender la crisis de COVID-19, cómo estamos en infraestructura hospitalaria, qué se ha hecho y qué falta. Sin duda, la situación que afronta hoy Bogotá ha encendido las alarmas, pues la ocupación de las camas UCI de pacientes enfermos con el virus está muy cerca de ser crítica. Hoy nos acompaña Néstor Álvarez, él es directivo de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, y también Catalina Vargas, periodista de Noticias Caracol, para profundizar en todos estos temas. Les doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros y comienzo con Néstor. Néstor, revisando los datos del Ministerio de Salud, Colombia tiene en este momento 6.287 camas de UCI. De esas, el 52% están ocupadas por pacientes de distintas patologías. Entonces, las que restan, que son más o menos 3.100, están disponibles para casos de COVID-19 y están ocupadas hoy por 249 personas. Y quiero que me ayude a entender esto. ¿Esas camas que estamos mencionando son suficientes? Pues teniendo en cuenta en este momento que se ha liberado la parte de la cuarentena, lo que se esperaría dentro del modelo matemático es que indiscutiblemente vamos a llegar, como lo está mostrando, a mayor transmisión, contaminación y demanda de estas UCIs. Aquí lo más interesante son el monitoreo de las pruebas positivas y todo el seguimiento epidemiológico de estos pacientes con sus núcleos y la evolución. Consideraríamos que a esta velocidad, en un porcentaje de que el 1 o el 2% necesitaría una UCI, vamos a llegar a un momento crítico muy seguramente rápido en estas primeras 2 semanas. Claro, Néstor, y además se ha hablado que se necesitan más o menos unas 9.000, 10.000 camas, y eso también está retrasado porque se han pedido incluso unos respiradores, más de 2.000, pero todavía no han llegado al país porque la demanda es mundial. Claro, aquí esto diríamos para la atención de COVID-19, pero recordemos que ahorita también con la apertura de otros sistemas de atención en salud de las otras patologías normales del día a día, vamos también a necesitar UCIs para las patologías cardiovasculares, todas las complicaciones, cirugías que se puedan empezar a hacer por la demanda de servicios, y aquí posiblemente va a haber una competencia muy dura por ese nivel de atención de cuidados intermedios y de unidades de cuidados intensivos, ya que en el día a día normal antes de COVID-19 estábamos teniendo problemas de capacidad instalada con unidades de cuidados intensivos. Claro, ese es otro problema que existe en este momento, y es la cantidad de pacientes críticos que están necesitando un tratamiento especial en UCI. ¿Qué pasa entonces con ellos en medio de toda esta pandemia? Néstor, usted me contaba que incluso ha hecho varias denuncias y ha recibido varias quejas. Sí, indiscutiblemente, como se frenó un poco la atención en salud de todos estos pacientes, obviamente después de 2 meses ya la salud no da más espera, la gente ya está empezando a complicarse, está empezando otra vez a demandar los servicios de atención, y seguramente muchos de estos pacientes que tienen que entrar a cirugía, si se puedan complicar, van a necesitar UCI. Pero aquí también hay otro aspecto muy importante de mencionar, es que podemos tener UCI y tenemos una capacidad instalada que en algún momento se puede saturar, pero también el personal de atención en salud tiene que estar proporcionado y con entrenamientos adecuados. O sea, eso es algo que debe ir paralelo y también debe estar totalmente controlado, porque lo peor que nos puede pasar es que la capacidad humana y eso, atención personalizada o no personalizada por el personal capacitado, tampoco sea suficiente, y de nada nos sirve tener UCIs si no tenemos cantidad de personas capacitadas que puedan tomar decisiones médicas al nivel de manejo de un paciente complicado por COVID-19. Claro, muy grave eso, Néstor. Vamos ahora y vamos a saludar también a Catalina Vargas, porque otra arista de esta situación es que hoy se conoció que en varios centros médicos del país están usando las UCI con fines económicos. Al parecer, el gobierno pagaría excedentes por cada paciente en una UCI, cada paciente de COVID-19. Por eso vamos a ir con Catalina. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Juanita, pues le cuento que al parecer pacientes que no han sido diagnosticados con COVID-19 estarían siendo ingresados directamente a estas unidades de cuidados intensivos, y también pacientes que tienen simplemente sospechas de tener coronavirus estarían siendo ingresados directamente a estas UCIs. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que la facturación de una UCI es muchísimo mayor a la de una hospitalización normal, es decir, aproximadamente se puede pagar por una UCI o por estar 15 días en una UCI 30 millones de pesos, mientras que si se está en una hospitalización normal se puede pagar aproximadamente 10 millones de pesos, Juanita.
Claro, Néstor, al parecer estos ingresos a las UCI se estarían haciendo solo por la sospecha de la enfermedad. Ni siquiera es porque esté confirmado el COVID-19, lo que complicaría aún más el panorama para los pacientes con otras necesidades. Digamos que el sistema de salud colombiano no está ajeno a la corrupción, exactamente porque la salud en Colombia se volvió estrictamente un negocio donde yo pueda obtener la mejor utilidad, no me importa romper esos términos éticos. Seguramente algunas personas van a aprovechar la situación y es aquí donde los entes de control tienen que estar muy atentos, pero también es importante mencionar que muchos pacientes de estos que, como se están demorando las pruebas, entran en observación, pero también se pueden complicar por la comorbilidad. Recuerden que podemos tener hipertensos, diabéticos o pacientes inmunosuprimidos que pueden estar en sospecha de COVID-19 y que en un momento de una desestabilidad no estable sus signos vitales médicos entren a un monitoreo, ¿sí? Eso también es importante tener en cuenta porque nosotros tuvimos pacientes que fueron dados negativos de COVID-19, pero estuvieron en la UCI porque tenían sus signos vitales y su función cardíaca con problemas y su respiración, pero que dieron negativos a COVID-19, pero que ameritaban estar en una UCI. Entonces también yo creo que es importante, pero indudablemente la corrupción creo que no está ajena en la pandemia de COVID-19 como la hemos visto en otras áreas y seguramente aquí va a haber más de un villano que quiere aprovechar la situación para sacar utilidad a la emergencia. Claro, precisamente eso es lo que ya varios sectores políticos han denunciado. Catalina, ¿qué han dicho las autoridades frente a esta situación? ¿Qué investigaciones se han adelantado? Juanita, pues nosotros precisamente frente a esas denuncias de una presunta cartelización de las UCIs, consultamos a la Supersalud y también a la Contraloría, quienes aseguran que ya tienen conocimiento del caso y de los casos que se han venido denunciando y ya están empezando a investigar en qué departamentos podría estar ocurriendo pues esta presunta cartelización y también en qué hospitales, porque según denuncian varios sectores médicos, esto podría estar ocurriendo en hospitales tanto públicos como en privados. Es muy grave esa situación, pero analicemos, Néstor, ahora cómo está el panorama nacional. Y es que hay departamentos como por ejemplo Amazonas, Arauca, San Andrés o Chocó que tienen muy pocas unidades de cuidados intensivos, incluso no sé, si pensamos en Amazonas tiene solamente 5, Chocó tiene 20, San Andrés tiene 8, es muy grave. Sí, indudablemente COVID-19 ha permitido mostrar una vez más la radiografía del sistema de salud colombiano, las deficiencias en las zonas rurales o departamentos no pobres, no muy ricos y zonas dispersas. Indiscutiblemente, el hecho de que en Colombia los hospitales públicos, mediante decretos que se convirtieron en empresas sociales del Estado, con un decreto de habilitación técnica y financiera que cada día los hace más inviables, con las deudas de las EPS, se muestra que hoy en realidad el cubrimiento con la parte pública es deficiente y es una realidad que tiene el sistema de salud colombiano y va a ser un costo alto en el número de muertos que seguramente vamos a obtener en estos territorios y de difícil reacción inmediata para subsanar estas deficiencias, sumado a que el transporte aéreo medicalizado en estos casos y todo también es deficiente y dependemos de muchas barreras administrativas porque las EPS de una u otra manera están aquí también mediando en el control del gasto porque van a auditar los pagos para toda la atención de COVID-19. Entonces sí vemos una población colombiana que va a estar mucho más afectada por COVID-19 como reflejo de la inequidad del sistema de salud colombiano y de la oferta-demanda de servicios donde no es rentable tener negocio de la salud, pues los entes particulares no asisten, el Estado es el que cubre, pero con todas las deficiencias y el abandono que ha tenido la red hospitalaria por parte de diferentes gobiernos. Claro, es el rezago que estamos viviendo y que se acentúa aún más en medio de esta crisis por el COVID-19. Vamos a volver con Catalina Vargas para que nos cuente. Catalina, usted tiene algunos datos de cómo está el panorama nacional y me gustaría que nos los contara en este momento. Juanita, pues a nivel nacional, en ocupación de camas UCI hay una disponibilidad de 6.278 camas en este momento disponibles. Sin embargo, hay que resaltar que estas camas se encuentran más que todo en el nivel central. Como usted ya lo dijo hace un momento, a nivel periférico, pues las camas UCI son pocas. En caso de que haya que atender pues pacientes, por ejemplo, en el departamento del Amazonas, esto implica un traslado de aproximadamente 2 horas desde este departamento a la capital del país para
para que estos pacientes críticos sean atendidos. También quiero contarle el siguiente dato. El Ministerio de Salud confirmó que hay 707 camas UCI ocupadas a nivel nacional, tanto por casos confirmados de COVID-19 como por sospecha, es decir, por enfermedades que pueden ser diferentes a COVID-19, lo que significa el 11.2% de la ocupación en camas de cuidados intensivos a nivel nacional, Juanita. Es importante eso que usted está mencionando, Catalina, porque cada vez está creciendo más ese número de hospitalización y por eso vuelvo a Néstor, porque quiero que nos explique un poco más cómo se puede cerrar esa brecha entre todas las camas que están digamos, a nivel central y no están llegando a la periferia del país, como nos explicaba Catalina. Sí, o sea, digamos que es algo muy difícil de sustanar en estos momentos, de responder el Estado en inversión para poner en Villeta, en Faca, aquí nomás en Subachoques, en Tunja, en Duitama, poder responder inmediatamente y evitar ese traslado de pacientes y mucho más ahora en zonas lejanas. Indiscutiblemente esta COVID-19 nos va a pasar cuentas a la inequidad del sistema de salud colombiano y esta población va a ser más afectada porque el país no va a poder reaccionar y tampoco veo una reacción clara, porque aún en Bogotá todavía no tenemos toda la capacidad montada para el pico máximo que se llegue a dar. Entonces ya estamos viendo que en la fase de mitigación en las ciudades pequeñas, pues las necesidades de salud son gravísimas, con el problema sumado también al personal médico calificado y paramédico para la atención. Entonces, es muy difícil en 2 meses poder tener gente capacitada en cuidados intensivos, enfermeras, sumado a la falta de elementos de protección a la infraestructura. O sea, sí vamos a tener un problema ético y un remordimiento de conciencia de haber dejado todos estos territorios abandonados por tantos años, porque la vida en un momento nos lo cobró y nos puso una radiografía cruda de ver que hay ciudadanos en Colombia de segunda categoría que van a ser más afectados por el COVID-19. Y con alertas tempranas que además ya habían dado las autoridades en su momento. Quiero que ahora hablemos de Bogotá, que concentra el 34% de los casos de COVID-19 en el país y que ha prendido además las alarmas en las últimas horas, pues ya tiene 44.6% de ocupación en la UCI. ¿Qué va a pasar entonces en Bogotá, Catalina? Juanita, pues estamos a un poco más de 5 puntos de llegar al 50% de la ocupación en estas unidades de cuidado intensivo, lo que significa que estamos a 5 puntos de entrar en alerta naranja en la capital del país. ¿Qué pasaría si vamos o si llegamos a entrar a esta alerta naranja? Puede ser que el distrito, las autoridades distritales determinen suspender medidas que ya se habían planteado, como por ejemplo la actividad física al aire libre, el permitir que los niños salgan también a realizar actividad física al aire libre. Podríamos volver otra vez al tema del pico y género y eventualmente, pues si la alcaldesa lo decide, se podría suspender la salida de las manufacturas y del sector de la construcción, Juanita. Claro, eso es muy grave porque además si llegamos hasta ese 70%, que incluso también lo han dicho algunas otras autoridades en Bogotá, volveríamos al confinamiento. Néstor, ¿cómo ve usted lo que está pasando hoy en Bogotá? Pues yo lo veo muy grave en mucho aspecto porque no podemos desconocer que hay un problema económico, que hay gente que está aguantando hambre, que hay gente que no tiene cómo estar en una cuarentena emocionalmente estable, primero, porque viven en espacios muy reducidos, con núcleos familiares muy grandes, inquilinatos, o sea que la parte de salud mental ha llevado a que cierto sector de la población salga en busca de un equilibrio tanto económico como de salud mental, que es muy diferente a los estratos sociales donde se tiene espacio, se tiene tecnología, se tiene una cantidad de comodidades que permite tener más fácil el equilibrio. Sin embargo, el llamado que nosotros hacemos como organización de pacientes es a la conciencia de la ciudadanía que no salga si no es necesario, porque también estamos viendo muchos ciudadanos que por su ansiedad, por el encierro que es normal y toda esta parte, no han podido manejar y el gobierno tampoco ha tenido unas ayudas para que le enseñe a la gente cómo vivir en 50 metros cuadrados con 6 personas que están algunos trabajando desde la casa, otros no, con niños en educación virtual, sí, con cuidados de domésticos al tiempo. O sea, creo que el gobierno se ha visto lento en también dar apoyo al 80% de la población que vive en estas circunstancias, en inquilinatos, que es muy difícil mantener una salud emocional estable. Entonces creo que el gobierno tiene que ahondar más en las ayudas para evitar en la salida el rebusque y la exposición de riesgo, para mitigar un poco más ese disparo de la transmisión
y la adquisición del virus, y eso se logra dando estabilidad económica y emocional. Entonces, los subsidios tienen que llegar a las poblaciones necesitadas, que son las que están en la calle, como los vendedores ambulantes, lo veíamos los transportadores, los taxistas. O sea, nosotros tenemos muchos pacientes que en este momento económicamente están más graves que patológicamente por sus enfermedades, por la ansiedad que causa esto. Y quiero agregar una cosa más, Juanita. Muchos de nuestros pacientes se están quedando sin afiliación al sistema de salud porque eran empleados que los han despedido de pequeñas industrias que no les pueden pagar su seguridad social, y el Estado colombiano no está respondiendo por este derecho a la salud. Entonces, en este momento nosotros tenemos pacientes de VIH, de cáncer, que no están recibiendo tratamientos porque se pusieron en mora, porque fueron despedidos, y el Estado colombiano no está respondiendo por la salud de estos colombianos. Entonces vamos a tener una complicación también de patologías crónicas sumadas a las de COVID-19 por falta de garantía del derecho a la salud en Colombia. Pues es difícil el panorama que estamos viviendo. Son Néstor Álvarez, director de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, y Catalina Vargas, periodista también de Noticias Caracol. Gracias por su tiempo, por estas explicaciones, y así hacemos una pausa. Ya viene Ricardo Ospina con lo que tiene en su radar. Ya volvemos. Gracias por conectarse con nosotros. Seguimos en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora y le damos paso a Ricardo Ospina con lo que tiene hoy en su radar. Muy buenas noches. Hoy entran en el radar Fabio Zuleta y Roberto Barroso, el locutor y el palabrero que grabaron un video en enero de este año, pero que se hizo viral en las últimas horas en redes sociales, hablando de la manera más denigrante en contra de la mujer y de las niñas de la etnia Wayuu en la Alta Guajira. Esto que Fabio Zuleta calificó como un chiste que le salió mal, ya tiene implicaciones penales. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, ya radicó un escrito de 15 páginas en el despacho del fiscal general Francisco Barbosa, en donde pide investigar a Fabio Zuleta, un hombre que lleva más de 25 años con un programa de humor en la radio de Valledupar, y Roberto Barroso, el palabrero que él entrevista en un video, por el delito de trata de personas con fines de esclavitud sexual. Además de todo, con dolo, es decir que de acuerdo con la Procuraduría, ellos conocían las implicaciones de lo que estaban diciendo, y a pesar de ello siguieron con las palabras denigrantes contra las niñas y las mujeres Wayuu, hablando en un contexto terrible de la forma en la que aparentemente intentaban hacer una transacción de compra y venta de mujeres de esa etnia en la Alta Guajira. Para la Procuraduría todo esto es un asunto de la mayor gravedad, que tiene, entre otras cosas, el contexto de la cosificación de la mujer, que también tiene tintes de esclavitud sexual y que tiene tintes que van en contra de las normas de Colombia. Por cuenta de esta investigación, estas dos personas podrían ir a la cárcel en caso de que el fiscal Barbosa y sus investigadores determinen que sí hubo un delito, al menos en la modalidad de tentativa, porque aparentemente no se concretó, pero sí se habló de una forma terrible, desafortunada, sobre la posibilidad de que se hiciera esa transacción, que por supuesto no tiene nada que ver con las tradiciones ancestrales de los guajiros, que hablan de la dote y de otro tipo de entrega por parte de la familia del prometido a la familia de la esposa. Eso sí, hoy, luego de que haya un acuerdo de voluntades entre ellos y que haya de por medio amor. Por eso, lo que hay hoy en el radar es una historia muy interesante, porque detrás de lo que ellos creían era un chiste está, entre otras cosas, el viejo país, unas costumbres y unos dichos que ya hoy no tienen lugar, y que quien se exponga a decirlos incluso puede terminar en la cárcel. Desafortunados esos comentarios de Fabio Zuleta. Gracias, Ricardo, y hasta aquí Sala de Prensa. Continúen con Signo Pesos. Buenas noches.